mitocondrias, que ya nos hablaron, pues que son organelos muy importantes, sobre todo para la producción de energía, y aparte se llevan algunas vías biosintéticas o algunas rutas metabólicas ahí. Fueron descritas en 1884 y se pensó que eran estructuras vivas dentro de la célula. Ya nos mencionaron que en 1970 se demostró que a través de la teoría endosimbiótica, pues que las mitocondrias provenían de organismos muy inferiores, como las bacterias, ¿verdad? Y que a través de la fagocitosis evolucionaron, pues, para formar a las mitocondrias, que estructuralmente pues son muy parecidas a las bacterias, ¿verdad? Porque ya nos mencionaron que pues están formadas por capa de lípidos, pueden tener ribosomas, escasos ribosomas, contienen un material genético ahí, tienen DNA, etcétera, etcétera. Entonces, en 1970, pues a través Margulis, creo que se llamaba Margulis, y otro investigador, pues, evidenciaron eso, ¿no? Que pues durante muchos años, pues así como lo dice, pues es una teoría, sino que ya es demostrado, ¿verdad? Que fue a través de la evolución y que a través de la fagocitosis de organismos superiores que empezaron a meter bacterias, pues empezaron a desarrollar las mitocondrias. Vende en 1897 se les llamó mitocondrias, que significa hilos, y condrios, gránulos. ¿Sí? Se encuentran en todas las células eucariotas. ¿Sí? Ya dijimos, son las encargadas de suministrar toda la energía de la célula a través de principalmente el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Que es muy importante, el transporte de electrones, para que a través de una enzima, de una proteína que se encuentra en la membrana interna, a través de ese gradiente de protones, pues se empiece a producir energía o ATP, y que es como un molinito de viento, ¿verdad? Dice, se lleva a cabo procesos metabólicos como producción de ATP, perdón, almacenamiento de iones calcio. También la mitocondria va a regular la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular. La muerte celular, ¿verdad? Entonces, ahí en la mitocondria, pues un organelo muy importante para cuando se dé la señal que la célula pues ya se tiene que morir, a través de la mitocondria, y una proteína canal que generalmente transporta iones calcio, pues va a inducir a la muerte a la célula, ¿verdad? Porque va a empezar a sintetizar unas proteínas que van a tener acción sobre el DNA de la célula. Y la célula entra, creo que algo que se llama carriorexis, y empieza la muerte celular. ¿Sí? Entonces ahí en la mitocondria, de alguna manera se regula la apoptosis. O sea, la muerte de las células se puede ser por varios factores, ¿verdad? Uno es que haya acabado su vida media, otro es por microorganismos, se pueden activar unas vías de señalización, ¿verdad? Como las proteínas que se llaman caspasas, que nada más las vamos a mencionar, que esas van a inducir a la muerte de la célula. ¿Sí? Está implicado, ya dijimos, ya nos mencionaron ayer, en el metabolismo de aminoácidos, ¿sí? Que son el ciclo de la urea, y a partir de ahí, pues las mitocondrias empiezan a degradar aminoácidos para formar urea. También interviene el metabolismo de la cardiolipina, y la cardiolipina es un lípido de membrana de las células, o de las membranas más bien, pueden ser endomembranas o membranas de la célula. Dice, es un fosfolípido único en la membrana, implicada en numerosas funciones como el mantenimiento de la membrana. También participa
en la regulación de la mitofagia o autofagia. Ya dijimos que era la autofagia, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Qué es autofagia? Es como un canibalismo, más o menos, o sea, un autocanibalismo. ¿Qué quiere decir? Pues que las mitocondrias, pues ya dijimos que de alguna manera pues deben de ser reemplazadas y tienen que ser eliminadas a través de la autofagia. Habíamos mencionado que una vez que las mitocondrias terminan su vida media, estas son rodeadas por una estructura no membranosa que puede provenir del retículo endoplásmico rugoso, que se llama fagóforo, ¿se acuerdan? Para que esa célula, una vez que se forme ese fagóforo, ¿sí? o el mecanismo de autofagia, pues de alguna manera las enzimas lisosomales o enzimas se fusionan y empiezan a degradar la mitocondria. Por lo tanto, la célula debe tener las enzimas necesarias para degradar una mitocondria, pues, está conformada de muchas cosas, ¿no? Lípidos, proteínas, glucolípidos, glucoproteínas, etcétera, etcétera. Entonces, la mitocondria pues es muy importante, es el mecanismo de autofagia. Y ya mencionamos la apoptosis, ¿sí? Ya nos mencionaron ayer que esto es muy importante para la biosíntesis del grupo hemo, ¿sí? Y el grupo hemo es una estructura que forma parte de la hemoglobina, ¿sí? El grupo hemo está formado por un anillito pirrólico, ¿sí? Que en la parte central está formado de hierro, ¿sí? Y esta es la vía, no sé si la alcanzan a ver. Esta es la vía de la síntesis del grupo hemo que se lleva a cabo en la mitocondria, una parte intramitocondrial y luego se sale de la mitocondria y luego regresa a la mitocondria para formar el grupo hemo, ¿sí? Y todo comienza por la condensación de un aminoácido que es la glicina. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene este? Si se fijan que lo estoy señalizando, ¿de dónde proviene este? Del ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs más la glicina se condensan. Yo necesito una enzima que se llama alasintetasa para formar un compuesto que se llama ácido delta-aminolebulínico, que es que se llama ALA. Esto se lleva a cabo en la mitocondria, dentro de la mitocondria. Y luego se sale de la mitocondria, pierde agua, se forma ALA, bueno, el ALA se sale, ácido delta-aminolebulínico se sale de la mitocondria para formar porfobirinógeno, así se llama este compuesto. Y luego, de porfobirinógeno pasa uroporfirinógeno 3, coproporfirinógeno y se vuelve a meter a la mitocondria, ¿sí? Para formar la protoporfirinógeno, que es el precursor de la protoporfirina 9, ¿sí? Entonces, esta protoporfirina, que es un anillo pirrólico así muy simple, aquí, en este paso, hay una enzima que se llama ferroquelatasa, aquí. Entre protoporfirina y hemo hay una enzima que se llama ferroquelatasa. Ahora, ¿qué significa quelar o quelante? No sé si lo han oído. ¿Qué es un quelante? No. Bueno, es una enzima que va a atrapar el hierro. Es una enzima que atrapa el hierro y se le introduce a la protoporfirina, ¿sí? Entonces, ese hierro, pues lo adquirimos a través de nuestra dieta.
sea, en la dieta nosotros adquirimos el hierro de comer carne, pollo, pescado, vegetales verdes. Entonces, esta protoporfirina que es formado dentro de la mitocondria, con el hierro va a formar el grupo hemo. ¿Sí? Grupo hemo. Por este lado tenemos el ADN. ¿Sí? Y en el ADN va a ser el encargado de formar una proteína que se va a unir con el grupo hemo para formar la hemoglobina. ¿Sí? Y la hemoglobina, pues ya sabemos su función, ¿verdad? Que es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Pues esta es la biosíntesis del grupo hemo. ¿Sí? También ahí dice, presente la hemoglobina y en los citocromos. Y los citocromos son proteínas que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria y su función va a ser transportar transportar electrones a través de un mecanismo que se llama redox o reducción oxidación del hierro. Pues, ¿cuál hierro? Pues los citocromos tienen como molécula central hierro, pero también van a tener unos centros, así como este, que se llaman centros de hierro-azufre, ¿sí? Y estas van a tener una función como cofactores en el funcionamiento de algunas proteínas que intervienen ahí en la síntesis, porque pues ya dijimos que la mitocondria pues tiene DNA, ¿sí? Que de alguna manera desde sus genes van a sintetizar proteínas. Entonces tenemos estas proteínas, estos centros ahí se ve hierro-azufre, que van a funcionar como cofactores para alguna síntesis proteica. Otra función de este organelo es la captación de calcio, ¿sí? Como es una estructura endomembranosa, pues tenemos ahí proteínas de transporte, proteínas periféricas, puede haber proteínas asociadas, existen canales iónicos, ¿sí? Entonces, es muy importante que la célula capte calcio, pero en cierta cantidad, porque si le empieza a entrar mucho calcio, demasiado calcio, esta célula entra en apoptosis. ¿Sí? O sea, si le entra mucho calcio, la célula entra en apoptosis. Y si entra en apoptosis, fíjense, empieza a liberar una proteína que se llama citocromo C hacia el citoplasma. Y esta va a inducir a la síntesis de endonucleasas. ¿Y qué son las endonucleasas? ¿O cuál es la función de las endonucleasas? Son catalizadores, ¿no, profe? Pues sí, pero ¿de qué? De los enlaces fosfodiéster ¿De quién? Del DNA, ¿verdad? del DNA. Lo empiezan a desnaturalizar, ¿verdad? Entonces es muy importante la regulación de calcio, ¿sí? Generalmente esto se da, por ejemplo, las células que ya van a terminar su vida media, pues empiezan a ingresar grandes cantidades de calcio y ya la célula entra en apoptosis, ¿sí? Pues ahí dice, es el componente central de la maquinaria de apoptosis o muerte celular programada, que es muy diferente a la necrosis. La apoptosis y necrosis son dos cosas diferentes. O sea, la apoptosis es porque la célula, ya sea porque acaba su vida media, o por alguna señal extracelular, pues puede entrar en apoptosis. Y la necrosis es pues, literalmente la muerte del tejido. Pues ahí va todo, va células y organelos y todo en conjunto, ¿sí? Entonces son involucradas en la muerte celular programada. Ya dijimos, cuando hay un exceso de calcio, se sale el citocromo C hacia el citoplasma. Esta va a actuar sobre unas proteínas que se llaman procaspasas, la activa, de alguna manera esta se encuentra en forma de
enzimógeno o proenzima, sufre hidrólisis, se transforma a caspasa y estas van a activar a través de esta caspasa activa, activar la producción de nucleasas y le va a dar en la torre al DNA y lo va a empezar a fragmentar y la célula se muere, entra en cariorexis. ¿Sí? Existe una dinámica mitocondrial, ¿verdad? Por ejemplo, cambios de tamaño de la mitocondria, puede haber diferentes tamaños. ¿De qué depende la cantidad de mitocondrias que tenga una célula? ¿De qué depende? De la cantidad de energía que necesite. Por ejemplo, o sea, si me No, das por ti. si hablamos de células, por ejemplo, las células musculares pues, requieren gran cantidad de energía, ¿va? Por lo tanto, pues la cantidad de mitocondrias debe ser mayor que a lo mejor, no sé, una neurona o otra célula que no tenga una actividad así tan drástica como la célula muscular. Tienen diferente forma, tienen diferente distribución. Y esto, pues, esto está muy controlado por mecanismos de fusión y fisión. O sea, la fusión ya sabemos que es la unión y la fisión es separar, ¿verdad? Pero generalmente las células, luego cuando se dividen, pues lo hacen por medio de fisión. ¿Sí? O que la célula también, o más bien que la mitocondria va a entrar a un proceso de degradación, pues también la célula puede tener la capacidad de dividirla o en hacerlas más pequeñitas, ¿verdad? Esta se ve un poquito oscura. Aquí tenemos un mitocondrión, tenemos un cloroplasto que pues más o menos la función es muy parecida. ¿Sí? Ya no lo mencionaron, pues que estaba formado por una membrana externa, una membrana interna, un citosol aquí da. Membrana interna, pues existe y de manera abundante una enzima que se llama ATPasa, y que es la necesaria para, una vez que haya un gradiente de concentración suficiente en este espacio intermembranal, pues es suficiente para que esa enzima se active y empiece a producir, por ese gradiente de protones, empiece a producir energía. Y esto es lo que ya habíamos mencionado, ¿eh? El origen de los organelos, por ejemplo, el DNA, que puede ser a través de ingerir alguna bacteria, como las arqueas, ¿sí? Los organelos internos, por ejemplo, invaginación de la membrana para empezar a formar retículo endoplásmico rugoso primitivo. Y las mitocondrias, a través de la fagocitosis. Porque anteriormente, cuando la Tierra empezó, cuando se originó la Tierra, pues las que predominaban eran las bacterias, pero como fueron desarrollando organismos superiores, pues estas fueron, por ni modo, fagocitadas, ¿verdad? Y hasta degradadas, pero evolutivamente, pues fueron desarrollándose y adquiriendo especialización, porque de alguna manera, así como las bacterias se dividen por medio de fisión binaria, pues también las mitocondrias, y ahí se demostró parte de la evolución y parte del origen de las mitocondrias, que también sufren esa división, así como las bacterias, ¿verdad? Exactamente igual. Entonces la biogénesis, pues se dividen para sustituir a mitocondrias viejas antes de la mitosis y según las necesidades metabólicas, ¿verdad? Que puede ser por bipartición, estrangulación o gemación. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. En el ADN mitocondrial, eh, ¿cuáles son las funciones como que específicas de ese ADN en la mitocondria?
Mira, es un DNA y como tal tiene genes, o sea, no es comparado con el DNA nuclear, o sea, porque en el DNA nuclear estamos hablando de 30.000 genes, aquí estamos hablando solamente de 37 genes, o sea, son muy poquitos, pero también tienen una capacidad de síntesis, porque ahí se producen algunas enzimas necesarias, por ejemplo, para beta-oxidación o para cubrir necesidades, por ejemplo, de citocromos. O sea, hay ciertas, o sea, no dependen en algunas, o sea, unos genes no dependen del DNA nuclear. O sea, a eso se le llama autonomía y es un término que lo vamos a ver el día de mañana. O sea, autonomía quiere decir que el DNA de las mitocondrias sintetiza proteínas pues, para cubrir ciertas necesidades y funciones de rutas metabólicas, como por ejemplo beta-oxidación de ácidos grasos. Yo necesito enzimas para degradar, son producidas ahí. Pues ese DNA es muy independiente del DNA nuclear. Sí hay dependencia de la mitocondria, o sea, claro que sí depende de la expresión de los genes del DNA del núcleo, porque varias proteínas necesarias para el funcionamiento son producidas en el núcleo, pero las mitocondrias para algunas cosas es autónoma. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, gracias. Sí, o sea, se rige, por eso hay varios términos, uno de ellos es autonomía, que en base a la expresión de genes, son muy poquitos genes los que se expresan. ¿Cuál es el riesgo de ese DNA ahí en la mitocondria? ¿O qué riesgo crees que tenga ese DNA? ¿O qué desventaja tiene sobre el DNA nuclear? Tú, Aguatsi, ¿qué desventaja crees que tenga? Pues para empezar, el número, ¿no? De genes que puede tener. Bueno, primero el número. Bueno, no hay que verlo como desventaja, porque si hablamos de autonomía, pues la mitocondria se rige por ella sola sin necesidad de depender de un DNA o de la expresión de genes de un DNA nuclear. Pero una diferencia, o sea, una muy grande diferencia es que no está envuelto en una membrana. O sea, a pesar de que la mitocondria es una estructura endomembranosa y de alguna manera, entre comillas, protege mucho al DNA mitocondrial, pero, por ejemplo, en la fosforilación oxidativa hay varios pasos críticos en donde se producen especies reactivas del oxígeno. ¿Y qué es eso? A ver, dímelo tú, ¿qué son especies reactivas del oxígeno? ¿Y qué hacen? Pues genera la oxidación de diversas, no sé, partículas. Podría dañar esa estructura, Puede pues, dañar al DNA. ajá. Y fíjate, la tasa de mutación que hay sobre el DNA nuclear es como 10 veces más. ¿Por qué? Porque se producen especies reactivas del oxígeno. Pero la mitocondria necesita mandar así como a un guarro primero. ¿Y qué es un guarro? A ver, Oliver, ¿qué es un guarro? No tengo ni idea. Un guarro, ¿no sabes qué es un guarro? Como un Sé protector. lo que es. Guardaespaldas, o sea, la mitocondria debe tener un mecanismo para evitar que su DNA mitocondrial sea oxidado por las especies reactivas que se producen principalmente entre el paso 1 y el paso 3. Ahí se producen en la fosforilación oxidativa, ahí se producen especies reactivas del oxígeno. Y si la mitocondria no tiene una enzima que se llama glutatión peroxidasa, pues ese DNA va a estar muy expuesto a que sufra mutaciones. Y si hay mutaciones ahí, las personas pueden desarrollar una enfermedad mitocondrial que son bien difíciles de diagnosticar, son complejas. Se pueden tardar años en diagnosticar una enfermedad mitocondrial. Y si tú sabes que la mitocondria falla, pues fallan un chorro de órganos. Hay fallos a nivel óseo, hay fallos a nivel psicomotor, hay fallos a nivel del sistema nervioso central.
Entonces es muy importante cuidar a ese DNA mitocondrial. Entonces podemos tener, ya cuando hablemos de eso, mutaciones o más bien enfermedades mitocondriales, o sea, puramente mitocondrial, o enfermedades relacionadas al DNA nuclear, porque también hay proteínas que dependen de la expresión de los genes del núcleo. ¿Sí? Ya le voy a cerrar aquí. Ay, espérenme. Espérenme. Ay, no hay cómo regresarme para verlo. Ah, ya, perdón. Si quieren abrir sus cámaras para verlos un momento. Está interesante, ¿no? O sea, ya cuando lo vemos que estas situaciones fallan, pues cómo podemos en parte hacer un diagnóstico, ¿verdad? Porque las enfermedades mitocondriales son bien difíciles de llegar a un diagnóstico certero. Pues imagínate que falla la energía en el sistema nervioso central, ahí cuando está el bebito en desarrollo, pues le va a traer problemas neurológicos desde leves hasta formas graves, o el padecimiento se va a ir desarrollando conforme la persona vaya creciendo, ¿no? Puede haber deformidades óseas, puede haber fallos en algunos organelos, pero va a depender mucho del patrón de herencia. ¿Sí? Sí, porque si mi papá tiene un gen anormal de 2 y mi mamá tiene uno de 2, pues hay la probabilidad que yo reciba los dos enfermos, ¿verdad? Y voy a desarrollar la forma grave de la enfermedad y a lo mejor muero los pocos años de vida o poquitos años de vida y pues me voy de angelito, ¿verdad? Me salen alitas en la espalda y ya me voy de angelito. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Mañana termino y bueno, espero terminar mañana porque todavía falta algo de información, ya para empezar a ver algunas rutas metabólicas, pero de manera muy sencilla, porque esas ya las vieron en bioquímica o las van a ver. Pero es importante mencionarlas, ¿verdad? Profe, mi exposición la continuaría ya mañana. Téngala ahí a la mano por si hay chance empieza. ¿Vale? Sí, está bien. No sé si tengan alguna pregunta. O sea, creo que vamos a buen ritmo. Aquí tomando en cuenta porque estamos en el laboratorio pues, para adelantarle un poco. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. O sea, de todo lo que hemos visto, o sea, más o menos les digo, van cercanas a las 400 diapositivas en lo que llevamos ahorita, más las que ustedes han dado. O sea, que es mucha información, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda. Brando, no sé, Andrés, si tengan alguna duda. ¿No? Entonces mañana, si tienen la posibilidad de adelantar un poquito, lo hacemos, ahí me avisan. Para no esperarnos hasta la 1. No sé, como a las 11 se me iría buena hora. Sí, yo le aviso, profe. Ahí me avisan, ¿sale? Sí. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Ah, ya se fue.